El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Quiero hablar acerca de un tema que he titulado La soberanía y el juicio de Dios. Para eso vamos a leer Isaías 3, versículo 13, que dice: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Como le dije, vamos a hablar acerca de la soberanía y el juicio de Dios. Ese es un tema que considero sumamente importante y que todo aquel que tiene conciencia de que hay un Dios soberano, que hay un juez del universo, debería prestar mucha atención. Pero para eso vamos a entrar primero en materia de conceptos. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la dignidad o autoridad suprema. ¿Quién ejerce la soberanía? Obviamente, un soberano. ¿Qué es soberano? Es que posee o ejerce la autoridad suprema o independiente. Entonces, si vamos a hablar de la soberanía de Dios y de su juicio, ¿cómo será ese juicio y contra quién o contra quiénes será el juicio de Dios? ¿Contra quién será el juicio? Pues el juicio de Dios será contra los impíos. Y esto hace que surja una pregunta. ¿Cómo será este juicio? Este juicio será universal. El juicio de Dios es un juicio universal. Abdías 15 y 16 dice: Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Vamos a detenernos con mucha seriedad en estos versículos 15 y 16 del profeta Abdías. En estos textos vamos a encontrar otra profecía condenatoria, una profecía de juicio para el pueblo de Edom. Así como ellos habían maltratado al pueblo de Israel, el Señor, soberano y controlador de todo el universo y por lo tanto de todas las naciones que hay en la tierra, iba a retribuir sus malas acciones. Esta retribución de los actos pecaminosos nos lleva a recordar dos textos importantes. El primero está en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 26 y 27. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Y esto nos muestra que nuestras malas acciones tienen consecuencias en contra de nosotros mismos. Tiene como un efecto boomerang. Y el segundo texto está en el Nuevo Testamento, escrito en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, donde dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora bien, ante estas verdades, ciertamente es posible entender claramente el mensaje de estos dos textos bíblicos, siendo nuestro Dios un Dios creador, un Dios soberano, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Sin duda, no dejará pasar impunes nuestras actitudes carnales.
que revelan todo lo que hay de malo en nuestro interior. Dios, quien es soberano, Él juzgará a todos los impíos de acuerdo con su justo juicio. Este juicio es universal y ningún reino, ni gobierno, ni gobernante, ni nación, ni gente, ni familia o individuo será libre de este encuentro con el Señor como juez de toda la tierra. Porque Dios es soberano. Desde el Antiguo Testamento leemos acerca del reino de Dios y sobre la posibilidad de pertenecer a ese reino, pero es necesario someternos a Él y a sus leyes, que revelan su carácter santo y su carácter justo. El gobierno, el dominio soberano de Dios es universal, es absoluto e inmutable, es decir, es inalterable. La divina soberanía de Dios tiene 3 fundamentos. El primero es que la soberanía de Dios es universal. Ella se extiende sobre toda su creación, animada e inanimada. En el reino de los seres vivos, Dios ejerce dominio sobre los ángeles, sobre la humanidad y los animales. En Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31 y Lucas 21, 18 dice que ni un pajarito cae a tierra sin la voluntad del Padre. Asimismo, ya anteriormente el salmista había proclamado en el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Lo segundo es que la soberanía de Dios es absoluta. La autoridad de Dios es perfecta en su administración. Ella es ejercida a través de la infinita sabiduría de Dios y es potente en la extensión de su poder, gloria y dominio. No hay ni habrá quien ponga límites a la autoridad ni al poder del Dios soberano. En el desarrollo de sus propósitos y planes eternos, el Señor actúa según su voluntad en los habitantes del cielo y en los habitantes de la tierra. Nada en toda la creación es capaz de resistir la voluntad de Dios o frustrar sus propósitos, ya sea por medio de hombres, superhombres, ángeles, ángeles caídos, espíritus malignos o cualquier otra. Isaías declaró esta gran verdad cuando, inspirado por el mismo Dios, escribió en Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Eso habla de la absoluta soberanía de Dios. Tercero, la soberanía de Dios es inmutable. Es decir, que se mantiene inalterable en el tiempo y bajo cualquier circunstancia. El gobierno y dominio soberano de Dios no pueden ser ignorados, no pueden ser rechazados y no pueden ser frustrados o impedidos por la humanidad o cualquier otra cosa en la creación. El poder y dominio soberano de Dios sujeta a todas las criaturas tan completamente como las leyes físicas sujetan el universo material. Lo que Dios ha decretado o preordenado acontece inevitablemente. Así dice la Escritura en el Salmo 33, 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El dominio de Dios en los cielos y la tierra es eterno y universal y se basa en su papel como creador y sustentador de todas las cosas. Y porque Él es santo y justo, podemos confiar que en Dios no hay acepción de personas. Pedro entendió esto cuando predicó por primera vez a los gentiles en Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, esa misma verdad es reafirmada en toda la Escritura
cuando se nos muestra la necesidad de que todos se inclinen ante Él. Dios es el juez justo. Corresponde al hombre conformarse a la voluntad del Señor, porque todos serán juzgados. Por desgracia, al igual que Israel fracasó en ser esa nación santa que Dios deseaba, también fracasaron otras naciones en gobernar con justicia y equidad. Frente a esa evidencia, todos se enfrentarán al juicio del Señor, el Dios Todopoderoso. Aunque hemos dado estas referencias tan claras, tenemos que reconocer que uno de los problemas del hombre es negarse a aceptar la soberanía de Dios en su vida. Esto sucede porque el hombre no entiende el derecho absoluto de Dios para gobernar su vida. Dios tiene el derecho inherente porque Él es el creador. Tenemos que entender que nada acontece en la tierra sin la autorización de Dios o la aprobación de Él. Hago esta precisión porque Él permite que ciertas cosas sucedan aún cuando están en contra de su voluntad. Pero eso no quiere decir que Él las aprueba. De alguna manera, el hombre tiene elecciones que debe hacer. Incluso que Dios permite el ejercicio de esa libertad no significa que Él apruebe las escogencias del hombre que sean contrarias a su santa voluntad. Mientras tanto, la soberanía de Dios no se ve disminuida por el ejercicio de la voluntad del hombre y por eso todos seremos juzgados. Dios hizo del Mesías un rey. Esa fue la voluntad de Dios, su soberanía. En el Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo fue el gobernador elegido por Dios. Abdías 1:21 dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Miqueas 5:2 dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y debido a que el Mesías será el Rey, Él gobernará por el Padre. Jesús mismo dijo en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Potestad es el dominio, poder o facultad que se tiene sobre una persona o cosa. Muchos son los que se burlan de la palabra de Dios, la ridiculizan y desprecian la autoridad de Dios, pero algún día tendrán un encuentro cara a cara con el juez del universo. Pasemos entonces a entender el inevitable encuentro con el juez del universo. El juez estará sentado en su trono para juzgar a todos los hombres. Millones y millones de personas estarán delante de él esperando la sentencia. A la orden del juez del universo, toda la multitud comenzará a moverse. Serán separados de acuerdo a su carácter y colocados a la derecha o la izquierda. Esto lo advirtió Jesús mismo en Mateo 25, 32 y 33, donde dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Millones de personas que un día en la tierra vivieron entre el rebaño del Señor, pero que por no guardar la palabra, o que vivieron una vida tibia e hipócrita delante de Dios, ahora se encuentran aislados de aquellos benditos a la derecha de Dios y situados entre los malvados, entre los impíos y también aquellos que nunca creyeron en Dios ni amaron a su Hijo Jesús, que se burlaron de su palabra. Ese día serán puestos a la izquierda, que es el lugar de los que serán echados al lago de fuego y azufre, donde arderán por todos los siglos. Estos son a los que Jesús se refirió en Mateo 25, 41, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por otro lado, millones de almas que en esta vida no fueron apreciados ni valorados como portadores del mensaje del Evangelio de Cristo.
Así como los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, 36 al 38, donde dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos fieles se encontrarán a la derecha del juez justo, que los contempla y los recibe con amor y ternura, porque son a los que él les dirá: mi buen siervo y fiel. Entonces, vamos al juicio. Comienza el juicio. El juicio se inicia. Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Todas las obras de todos los hijos de los hombres serán juzgadas. Así lo dice la palabra en Romanos 2:16. En aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué cosas serán reveladas y juzgadas en ese juicio? Serán juzgadas las obras, las creencias, la fe. Serán evaluadas por Dios, el Mesías, el Rey, el juez justo, el Señor Jesucristo. Esto está contemplado en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los salvos, justificados, regenerados, redimidos, oirán de Jesús las palabras más hermosas de toda su vida. Mateo 25:34 dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero, por desgracia, los perdidos, los que no fueron justificados, los que se mantuvieron rebeldes contra el Hijo de Dios y el Padre, van a escuchar del Supremo Juez las palabras que serán llevadas por toda la eternidad. Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Así como seamos, todos daremos cuenta a nuestro Dios y Juez Supremo. Individuos, familias, pueblos, naciones, gobiernos estarán en ese tribunal. Edom y muchas otras naciones serán juzgadas. Entonces, estos versículos nos advierten que todos los soberbios que actúan impíamente enfrentarán el juicio universal divino. En este texto encontramos 3 declaraciones sobre el juicio universal divino. Primero, el juicio divino universal llegará a todas las naciones. Eso está en el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. El día del Señor sobre Edom y otras naciones se presenta claramente en este versículo 15. En la primera parte de este versículo, el día del Señor que está por venir es un tiempo de juicio espantoso. Se está aproximando, está cada vez más cerca y se aplica a Edom y a todas las naciones, incluyendo a aquellos que fueron llamados para levantarse contra Edom. Eso está en el versículo 1. Abdías, al igual que Isaías 34, adjudica el día del Señor a Edom y a las demás naciones, estableciendo de esta manera la soberanía y el poder del Señor sobre todos. Segundo, el juicio divino universal es la recompensa por el daño causado. Eso está en el versículo 15. En la segunda parte del versículo 15, Abdías toma un principio del antiguo Israel y el sistema de justicia judío. Éxodo 21:24 dice: cualquiera que haga sufrir a otro, el mismo sufrimiento se le causará. En otras palabras, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En este pasaje se apoya el profeta. Además de en textos como Levítico 24:16 al 22, Deuteronomio 19:21 y ahora aplicados a Edom y a las demás naciones. Esta enseñanza proverbial sirve de discernimiento y sirve también como la base para el juicio de Dios contra Edom. Así como Edom participó activamente cuando las naciones de Judá e Israel estaban siendo devastadas, así también Edom será devastado en el futuro.
En cierto modo, esta segunda parte del versículo 15 es un complemento, es una conclusión de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, todo el contenido del versículo 1 al 14. Tercero, el juicio universal divino reducirá a nada a los poderosos. Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. El versículo 16, que trata sobre el juicio de Dios sobre todas las naciones, también se puede dividir en dos partes. Comer y beber eran parte importante de la ceremonia cuando se establecían los pactos, los acuerdos. La frase de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte se refiere a esta etapa del establecimiento de pactos realizados entre las naciones antiguas. Abdías probablemente se refiere a la traición de Edom contra Israel y contra Judá, después de haber hecho un pacto con Israel en el monte de Sión, sellándolo con la bebida y comida durante los siglos 10 y 9 antes de Cristo. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículos 13 y 14 dice: así ganó David fama. Cuando regresaban de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Primera de Reyes 11, 14 al 22 y segunda de Reyes capítulo 3, versículo 9 al 27 habla acerca de este mismo tema de la victoria de David sobre los edomitas. Jeremías 27, 2, 3 dice: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom. Y además de esta referencia directa a la traición de Edom, Abdías extiende su proclama contra otras naciones que también estaban aliadas a Israel y Judá durante su tiempo de angustia y lo abandonaron. Siguiendo la metáfora frecuente de los otros profetas que beben la ira de Jehová, la copa. Isaías 51, 17 al 23, Jeremías 25, del 15 al 16, donde dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Lamentaciones 4:21 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en la tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Habacuc 2:16 dice: te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti, y vómito de afrentas sobre tu gloria. Abdías se refiere probablemente a la destrucción de Jerusalén como parte del juicio de Dios sobre su pueblo a causa de sus pecados. Tenemos que entender claramente el hecho de que Israel y Judá hayan bebido la copa de la ira de Jehová y hayan sido disciplinados con la justa justicia divina, no impediría a Dios dar a beber de la misma copa de su ira, disciplinando, castigando y destruyendo a Edom y las demás naciones que también eran pecadoras y específicamente habían traicionado a Israel y a Judá cuando éstas estaban siendo disciplinadas por el Señor. Nadie que anduvo contrariamente a los principios éticos y espirituales del Señor está o estará exento de enfrentar al Señor. La segunda parte del versículo 16 muestra que esta sentencia incluye todas las naciones. Todos beberán la copa de la ira del Señor. Por lo tanto, el versículo 16 está mostrando claramente que el juicio divino sobre los edomitas es uno de los aspectos del día del Señor.
que había llegado a su pueblo y que llegaría a todas las naciones de la tierra, convirtiéndose así esta palabra en palabras proféticas del juicio universal. Para concluir, ¿qué lecciones nos ofrece el castigo de Edom? Primero, que nadie que pretende perjudicar al pueblo de Dios quedará impune delante del Señor. Segundo, que los que están del lado de Dios están protegidos y esperan mejores días. Tercero, que aunque parezca lo contrario, Dios tiene en sus manos el curso de la historia y ejerce de acuerdo a su soberanía. Cuarto, que la historia de la salvación es lineal y no cíclica y se mueve objetivamente hacia el final que Dios ha preparado para ella. Quinto, que es conveniente para todo hombre sabio ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, para que pueda obtener ventaja de las futuras bendiciones que Él tiene reservadas para los suyos. Esta palabra es para que cada uno de nosotros podamos pensar y podamos analizar, podamos tener muy en cuenta y mirar con mucha seriedad el hecho de que hay un Dios que juzgará a las naciones, juzgará hasta los pensamientos de los hombres, las intenciones del corazón, juzgará a los vivos y a los muertos, y es suficiente razón para vivir una vida íntegra delante de Dios. Voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, tú nos das a través de ella las herramientas para vivir una vida de éxito y para nosotros comprender a través de tu palabra la autoridad, el poder y el juicio que hay en tu presencia y en tu nombre. Señor, yo te pido que tú derrames sobre tu pueblo temor, que derrames sobre tu pueblo sabiduría, ya que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Padre, y que tú fortalezcas a tu pueblo para moverse en paz delante de ti y moverse en la luz de tu presencia. En el nombre